Bueno, muchachos, lo que va a venir en el examen de geografía es todo respecto al mar peruano y además las vertientes hidrográficas, las tres vertientes, tanto del Pacífico como del Atlántico y de la hoya del Titicaca. Nosotros ya hemos conversado sobre las generalidades del mar peruano, a qué se debe su nombre, cuánto de mar territorial nos corresponde. En algún momento fue solamente 12 millas, pero gracias a la gestión de José Luis Bustamante y Rivero, se logró ampliar hasta las 200 millas y hasta el día de hoy lo mantenemos, ¿ya? Respecto a los límites, bueno, tenemos que conocer que hay una zona que nos corresponde, pero pasando esa zona ya le pertenece o a otro país o en todo caso son aguas internacionales. Aguas internacionales se refiere a aquella porción del Océano Pacífico que no le pertenece a ningún país y en el cual pues no existe la ley. Por ejemplo, para el tráfico de cosas ilícitas, los comerciantes informales suelen recurrir a estas aguas internacionales que se encuentran pasando el mar territorial de los diferentes países, donde se encuentran diferentes tipos de embarcaciones que hacen actividad ilegal, informal, incluso barcos norteamericanos, de la Marina rusa, japonesa, practican sus actividades de pesca y actividades militares en estas zonas. En el caso del Perú, este mar territorial va a tener dos sectores bien diferenciados, una parte norte, con aguas sumamente cálidas, porque están influenciados directamente de la corriente ecuatorial o corriente del Niño, y un sector centro-sur, en el cual nosotros nos encontramos porque estamos aquí, cuyas aguas son bastante frías, debido a la influencia de la corriente peruana, que trae las aguas desde la Antártida, pues no desde Valparaíso, pero vienen desde la Antártida. Eso también influye en el clima. Por eso es que cuando tú vas al norte, seguro algunos de ustedes de repente tienen un familiar o un conocido que es del norte, de Piura, y ahí es típico usar los sombreros de ala ancha, ¿no? Así como los que bailan marinera, sombrero ancho, para evitar el sol, pues, el clima típico de la costa norte. Mientras que nosotros no tenemos esa necesidad por el clima generado e influenciado por la corriente peruana, un clima un poco más frío y a su vez más húmedo también. La parte norte, esta parte pequeña de acá, el sector norte, que está influenciado por la corriente El Niño, tiene estas características. Aguas un poco más cristalinas, aguas que son tibias. Probablemente tú puedas decir, pues, se ve sumamente atractivo. Y lo cual es cierto, pero esto también tiene su contraparte porque no ayuda mucho a la actividad pesquera. La pesca artesanal se desarrolla de manera habitual, pero no como la zona que se encuentra en el sector centro y sur. Como tú puedes ver, sus aguas son un poco más oscuras, un poco más verdosas, parece hasta sucio el agua. Pero cuando tú te acercas, agarras el agua está clarísima, transparente, tú estás más sucio que el agua todavía. Entonces, por qué se ve oscuro, así verde? Lo que pasa es que tiene la presencia del microorganismo llamado plancton, y ese plancton pues le da este color característico, no es que se encuentre sucio, ¿no? Y ese plancton pues genera que haya mucha variedad y abundancia ictiológica. Abundan los recursos marinos acá. Y a eso nosotros lo hemos conversado. Acá, miran, importante, el fenómeno de afloramiento. Profesor, ¿en qué consiste el fenómeno de afloramiento? No recuerdo. Ay, amigo. El fenómeno de afloramiento es una característica de las corrientes peruanas, en el cual las aguas superficiales, las aguas que se encuentran en la parte de arriba, al recibir los rayos solares, van a empezar a elevar su temperatura. Al elevar su temperatura, cambia también su presión. Por lo tanto, suelen irse hacia el fondo del océano. Mientras que las aguas del fondo, que se encuentran frías porque los rayos solares no llegan a calentar absolutamente todo el océano, ascienden a la superficie de esas aguas frías. ¿Ves? Este proceso de ascensión de aguas frías acarrea que
con toda esta corriente suba también el microorganismo, es decir, el plancton. Y los pececitos van detrás del plancton, pues acá se quedan los peces. Es por eso que se produce la intensa actividad pesquera, gracias al fenómeno de afloramiento. Pero esta agua fría que está en la superficie va a seguir recibiendo los rayos solares. Por lo tanto, en algún momento se va a volver a calentar y se irá nuevamente hacia el fondo por diferencia de temperatura y de presión. Y las aguas del fondo ascenderán a la superficie con todos los microorganismos, permitiendo la actividad pesquera en la zona superficial. Esto es un fenómeno cíclico. Eso quiere decir que siempre va a ocurrir, siempre se va a dar, salvo que se presenten alteraciones climáticas bastante fuertes, ¿no? Es por eso que se desarrolla intensamente la pesca en nuestro país. Nuestro país es un país pesquero, está cerca de la costa. Históricamente los pobladores del Perú han desarrollado esta actividad de manera artesanal, claro, y ahora también se desarrolla de manera industrial. Hemos conversado también, incluso creo que vimos un video, los que se conectaron a la clase, sobre el fenómeno del niño, que nos explicaba en qué consiste. Es una alteración, un fenómeno climática que afecta a toda la costa del Océano Pacífico, sobre todo la costa centro-sur, y que inmediatamente después, no como consecuencia, sino como un fenómeno de relación o conexión, que lo plantea Jean Brunet, eso lo hemos visto en la primera clase, ocurre el fenómeno de la niña, pero que no afecta más que a Asia y a Oceanía, no le afecta a América. Es por eso que en el Perú no solemos hablar de la niña. No está en nuestro vocabulario habitual hablar del fenómeno de la niña, pero sí el fenómeno del niño, en el cual pues el aumento de temperatura en el ambiente hace que las nubes se condensen, los ríos tengan cada vez mayor caudal y lleguen a desbordarse provocando problemas sociales y económicos. Estas son imágenes reales. Acá pues estamos viendo la destrucción del puente en el fenómeno del 98 durante el gobierno de Fujimori, uno de los fenómenos del niño más fuertes que ha vivido el Perú. Recuerda que el fenómeno del niño ocurre cada año, solo que en diferente intensidad. Cada 5, 6, 7 años ocurre un fenómeno del niño bastante fuerte, a lo cual se le puede conocer como mega niño. Y ya cada 20 o 30 años ocurre un fenómeno del niño de manera pues catastrófica, que puede llegar a destruir civilizaciones como lo hizo en algún momento con Chavín o con Mochica. Bien, dato para los que están acá, estúdiate bastante las autoevaluaciones. Es importante, porque en las autoevaluaciones yo te he dicho la pregunta y te he justificado la respuesta. Te he dicho por qué he marcado esa clave. En el examen puedo ponerte una pregunta similar, te puedo poner de repente una pregunta al revés, donde la respuesta se encuentra en la pregunta y la pregunta lo he editado para que salga como respuesta. Por ejemplo, a ver, acá te dice, mira, la corriente que recorre el mar peruano de sureste a noroeste, eso quiere decir de esta manera, así, es la, ¿cómo se llama esa corriente? También llamada corriente. Mira, tú ya sabes que estoy preguntando nombres de corrientes basándome en su dirección. No te he mencionado la temperatura, no te he mencionado el color, no te he mencionado la riqueza ictiológica, te he mencionado su dirección, su localización. De repente yo te puedo poner, pues, y ya sabes la respuesta, pero en el examen te puedo poner la corriente que recorre el mar peruano de norte a suroeste es la misma pregunta. Si te das cuenta, la esencia de la pregunta es la misma. Reconocer la dirección de las corrientes peruanas. Bueno, de las dos más importantes porque son 5. En este caso te pregunté la corriente peruana, pero te puedo preguntar ahora la corriente del Niño. O te puedo voltear la pregunta. Mira, te puedo decir, la corriente peruana, también llamada corriente de Humboldt, recorre el mar peruano, el litoral peruano, en dirección, y te pongo las direcciones, bueno, de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste, de arriba a abajo. Te puedo poner las direcciones así. Pero la idea, la esencia es la misma. ¿Se entendió? ¿Alguno que esté vivo por ahí se entendió?
¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo que sí, Pi? Sí, se dice, sí, profesor. Acá. La pregunta 2, mira. Alteración oceanoatmosférica, océano-atmosférica, caracterizado por un calentamiento de la superficie de las aguas del Pacífico que afecta principalmente Asia, Australia y Sudamérica. Básicamente te estoy dando el concepto del fenómeno del niño. Aunque a ciencia cierta no se conoce cuáles son las causas principales, las causas fundamentales del fenómeno del niño, se cree que es un problema en los vientos del Pacífico Sur, pero no se sabe por qué. ¿Ya? Entonces, ante este concepto yo te he dicho el niño. Entonces ya sabes que tienes que enfatizar en el niño. Yo te puedo preguntar, por ejemplo, ¿no? Te puedo preguntar los meses en los que ocurre el niño, qué consecuencias trae el fenómeno del niño, o de todas las consecuencias, te puedo preguntar cuáles son las consecuencias económicas. Es decir, el eje central de la pregunta es el fenómeno del niño. ¿Ya? Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda? Creo que todo está sencillísimo, ¿no? A ver, muchachos, si no Bueno, comentan nada profesor. es porque saben mucho o no saben nada en realidad. Yo creo que saben mucho, ¿no? Paso al siguiente tema entonces. ¿Listo? A las 3, a las 2. Sí, profe, ya, bacán. Pasamos al siguiente tema, dice Carlos. Excelente. Acá, mira, hijo. Las vertientes. Voy a agarrar solamente de ejemplo la vertiente del Pacífico, porque en cada una de las vertientes, en cada uno de los 3 temas que hemos hecho sobre vertientes, te explico prácticamente lo mismo, solo que especificando las características de cada una de las vertientes. Tú puedes hacer incluso tu propio cuadro comparativo, ¿m? De localización de cada una de las vertientes, de tipo de vertiente que tiene cada uno. ¿Qué más puedes hacer tu cuadro de comparación? Las características de los ríos, ¿ah? El origen, la pendiente, el caudal, el régimen. Y por último, los ríos principales. Todo se puede, todo se puede. Tú puedes hacer ese cuadro comparativo ya para que vayas estudiando. Bueno, la localización es sumamente importante, mírale. Toda esta parte en color amarillo fue lo primero que hicimos, la vertiente del Pacífico acá. Toda esta parte en color verde, la vertiente del Atlántico, llamada así porque todos los ríos desembocan primero en el río Amazonas, por eso también se le llama vertiente del Amazonas, pero luego siguen su recorrido hacia oriente y desembocan en las costas de Brasil, en el océano Atlántico. Y por último, la vertiente del Titicaca, toda esta parte en rojo, cuyas aguas alimentan el lago Titicaca, que es un lago binacional. Atención aquí, los tipos de vertientes. Dos de estas vertientes, la del Pacífico y la del Atlántico, son vertientes de tipo exorreica. ¿Qué significa ser exorreica? Exo significa botar, expulsar, sacar, liberar, llevar afuera. Por eso es que en este tipo de vertiente exorreica, las aguas de los ríos desembocan en un océano. En este caso, en el Océano Pacífico, y en el otro, en el Océano Atlántico. Mientras que la vertiente del lago Titicaca, esta parte en rojo, es una vertiente de tipo endorreica. Endo es adentro, ¿m? En el interior. Es por eso que las vertientes endorreicas desembocan no en un océano, sino en un lago, como el lago Titicaca, por ejemplo. Pero también tenemos otro tipo de vertiente, y en el Perú tenemos un río que es arreico. ¿Qué significa ser arreico? Significa que el río no desemboca ni en el océano, pero tampoco desemboca en el lago. ¿Y eso por qué? Porque el río en su recorrido sufre un proceso de filtración, por ejemplo. Es decir, el suelo que recorre es bastante arenoso y el río simplemente se filtra en el subsuelo. O puede ocurrir por evaporación. Cuando el río tiene poco caudal, poca velocidad, hay un sol abrumador, abraza mucho, quema mucho, y el río simplemente se va evaporando. No termina desembocando ni en un océano ni en un lago. Mira, estas características que estamos viendo acá en el Océano Pacífico
también se repiten en la vertiente del Atlántico y también se repiten en la vertiente del Titicaca. Así que estudiarlas, por favor. Cuando me refiero a que se repite, no quiere decir que es lo mismo, ¿eh? No todos nacen en la cordillera occidental, sino que todos tienen las mismas características. El origen, tú puedes comparar el origen de cada uno de ellos. El curso, compara su recorrido. La pendiente, puedes compararla. El caudal, puedes comparar. ¿Qué te digo comparar, por ejemplo? Claro que sí. ¿A qué te digo comparar? Por ejemplo, en la vertiente del Pacífico, el caudal es escaso. Compáralo pues con el Atlántico. En la vertiente del Atlántico, el caudal es abundante. En la vertiente del Titicaca, el caudal también es escaso. ¿Cómo comparas el régimen? El régimen en la vertiente del Pacífico, que estamos trabajando ahorita, es irregular. En la vertiente del Atlántico es regular. Y en la vertiente del Titicaca es un régimen también irregular. ¿Bien? Y también es una navegación, obviamente. Acá tenemos algunos de los ríos importantes. Preguntita, a ver, preguntita. Acá te dice, tipo de vertiente hidrográfica cuyas aguas llegan a desembocar en el océano. Te estoy preguntando los tipos de vertientes. Entonces, por ley, tú tienes que estudiarte los tipos de vertientes. Yo te puedo preguntar ahora en el examen, ¿eh? ¿Qué tipo de vertiente hidrográfica no desemboca en el océano, sino en un lago? Por ejemplo, el lago Titicaca. ¿Te das cuenta que es la misma esencia de la pregunta? Pero no te he repetido la pregunta. De nada serviría repetírtelo, sino te quiero hacer pensar, analizar. Y no quiero ponerte preguntas de eco todavía porque de repente puedas tener problemas y cualquier cosa vas a buscarlo en internet no lo vas a encontrar. Así que por ahora trabajamos la autoevaluación. Estudia, repasa, y si te pregunta las vertientes, profesor, entonces tengo que estudiar las vertientes, ¿no? Las tres, aunque en la autoevaluación solamente haya puesto exorreica, yo tengo que estudiarme las tres, por si acaso, ¿no? Ahora te puedo preguntar por la endorreica o arreica. La siguiente, mira, río de la costa que tienen la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas. ¿Qué pasa si en el examen te pongo el río Rímac, perteneciente a la vertiente del Pacífico, que es uno de los valles más poblados por el hombre, se caracteriza por tener, y en las opciones te pongo pues la mayor cantidad de centrales hidroeléctricas, y tú marcas esa opción. Es la misma pregunta, pero te la he hecho al revés. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Para los que recién se conectan, toma nota. El examen de geografía y de economía es el día miércoles 21, ¿ya? El examen de geografía y de economía es el día miércoles 21. Van a venir desde el tema 4, tema 5, tema 6 y tema 7. Y por favor, repásate y estúdiate las autoevaluaciones. Eso es importante. Con las autoevaluaciones ya tienes un puntazo a tu favor. ¿Listo? ¿Alguna duda, consulta? De repente podemos hacer un poco de economía. Listo, pasamos, procedemos. Ya tengo el visto bueno de tu compañero y si nadie más me dice nada, entonces seguimos. Economía. Estos temas de economía realmente están sencillos, muchachos. Solamente es full análisis nada más, full análisis. A diferencia de cuando hicimos oferta y demanda, que ahí sí estaba un poquito complicado. Pero este tema del dinero, el crédito, el banco, sumamente sencillo. Por ejemplo, si yo tengo dinero, ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Para almacenarlo y no gastarlo? Tengo que gastarlo, no todo obviamente, pero hay servicios que pagar, hay comida que comprar, hay medicinas que usar, por lo tanto, sirve como medio de pago. Es el medio universal de pago. La mayoría de las sociedades en el mundo usa el dinero. Sirve de medida de valor, porque ahora ya no es necesario hacer un trueque como se hacía en la antigüedad, ¿no? Si yo voy al mercado con 2 soles, por ejemplo, quiero comprar arroz. Uy, ¿cuánto de arroz me darán? Un granito, un puñado. Ya no pasa eso porque en base al dinero se ha establecido precios. Por eso se dice medida de valor.
se ha establecido precios en el cual tú ya sabes, ¿no? El kilo de arroz, 4 soles ya. Si yo tengo 2 soles, obvio, naturalmente me van a dar solamente medio kilo. No es que esté preocupado de cuánto equivale los 2 soles en comparación con el arroz. Ya no. Ya cada producto, cada recurso, servicio tiene su precio establecido, tiene su valor. ¿Ya? Como medida de ahorro, claro que sí. El ahorro te va a llevar al progreso, muchachos. Me está dando gusto que yo estoy encontrando algunos estudiantes que me comentan, me dicen, profesor, estoy trabajando en esta época de pandemia. Excelente, excelente. ¿Y sabes qué es lo mejor? Me dicen, ¿cuál? Le pregunto. Que estoy ahorrando. Bacán, bien. Lo común, lo normal, es ahorrar aproximadamente entre el 15 y el 20% de lo que uno gana. Eso es lo normal. Si puedes ahorrar más, mejor. Si puedes ahorrar menos, no hay problema, porque de repente nuestra economía no es tan buena, pero siempre es necesario el ahorro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que como un trabajador habitual gano, por ejemplo, no sé, vamos a poner 3.000 soles y todo me lo gasto y de pronto me enfermo, sufro un accidente? Es por eso que el ahorro es fundamental. Ahora, ese ahorro es preferible que esté en una cuenta bancaria. Ya le hemos explicado, ¿no? Que la cuenta bancaria tiene que estar dividida en dos. En una tarjeta de ahorros que no vas a usarla muy seguido, solamente para hacer depósitos, y una tarjeta de ahorro en la cual se vaya a usar constantemente. Porque esa que usas constantemente vas a ingresar tu número en diferentes plataformas y puedes ser víctima de alguna estafa virtual. Para evitar perder todos los ahorros de tu vida, usas una tarjeta con menor cantidad de sueldo, solamente lo que vas a gastar en el mes, por ejemplo, ¿no? Y no te va a doler perder. Si te roban, si te pierdes, te estafan, es un monto mínimo. Y sirve como medio diferido porque puedes pagar, porque puedes usar ahora un recurso que puedes pagar después. Acá algunas de sus características: homogeneidad, que todas las monedas sean iguales, todos los billetes sean iguales. En este sentido, el diseño de la elaboración juega un papel importante, pero vemos que con esta serie de colección, el Estado peruano ha cometido pues una irregularidad, ¿no? Se ve agradable, claro que sí, pero la gente atesora estas monedas diferentes y las guarda. Se llama atesoramiento del dinero. Como son monedas de colección, las guardo. Yo, por ejemplo, tengo 2 colecciones de esta. Tengo ahí guardados en 2 libros colecciones de estas monedas, donde se colocan las monedas, ¿no? Y no las uso. Es dinero que no lo estoy usando. Y si, así como yo, hay varias personas, cientos de personas, miles de personas, ¿cuánto dinero está viendo ahí que no está circulando en la economía? Eso genera la diferenciación de las monedas, que las monedas más bonitas, más agradables de colección sean guardadas y no circulen en la economía. Que sean duraderas en el tiempo, que puedan dividirse en múltiplos y submúltiplos, que puedas transportar. Obviamente no vas a tener una moneda así cargando, es imposible. Que te sirvan para comprar productos, que sean estables a lo largo del tiempo y que se pueda emitir la mayor cantidad o menor cantidad según vean las necesidades del Estado peruano. En este caso, el BCR, que se encarga de emitir monedas. Si el BCR ve que hay escasez de circulante, escasez de dinero, tiene que producir más. Y si ve que hay mucho dinero en la economía, la gente tiene mucho dinero, tiene que empezar a reducir la emisión de monedas y billetes, porque mucho dinero en la economía genera inflación. Suena bonito tener dinero en abundancia, pero no es tan fácil. Respecto al valor del dinero, creo que esto se quedó muy claro. Un valor intrínseco que proviene del mismo dinero. En este sentido, el valor nominal se refiere al numerito que tiene dentro, es el valor que el Estado le ha establecido, es un valor legal, en este caso 5 soles, y el valor real, de acuerdo al material con que está elaborado. Generalmente es zinc, un poco de estaño, un poco de cobre. Y el valor extrínseco se refiere a la cantidad de bienes que tú puedes comprar con esta moneda. Ley de Gresham. Esta ley de Gresham, muchachos, ha venido hasta el cansancio en universidades. San Marcos lo sigue tomando, Villafácil también lo toma. Y es que Gresham tiene razón, pues. Te dice, cuando en una economía circulan 2 monedas de igual valor nominal, mira, su valor nominal es S, acá también su valor nominal es S. Es decir, equivalen a lo mismo. Tienen el mismo valor nominal.
pero de diferente valor real, de diferente calidad. Este es de plata, moneda mala, este es de oro, moneda buena. La mala desplaza a la buena. Es decir, la buena moneda va a ser almacenada, atesorada. La gente se lo va a quedar, lo va a guardar y va a circular en la economía esta moneda. ¿Cierto? Supongamos que las monedas de colección sean monedas buenas, la gente lo ha guardado y usa las otras monedas habituales. Pero en su defecto, esta moneda de oro la pueden fundir y usar como oro en vez de moneda. O lo que pasa con las monedas de colección, que se la venden a los turistas, ya no a un sol, porque esa moneda vale un sol, se lo venden de 30 soles para arriba. Bien, lo mismo con las autoevaluaciones, hay que estudiar las autoevaluaciones, muchachos. Y de repente podemos avanzar un poquito acá en la inflación. Recuerda, la inflación es aquella alteración de la economía en la cual los precios de los productos, sobre todo de la canasta básica familiar, suben de manera considerada. La inflación se vive todos los días, pero es un tipo de inflación moderada, que no genera consecuencias tan fuertes. Puede afectarnos el bolsillo en alguna manera, pero no genera consecuencias que vayan a desequilibrar la economía, ¿no? Cuando se habla de una inflación galopante, ahí sí se ven los problemas y hay colas y hay revueltas y hay huelgas, y en el caso de una hiperinflación ya se ha llegado a la crisis. Este tipo de crisis la vivió el Perú en los años 1980 hasta 1990, lo que es el periodo de Belaúnde y de Alan García, sobre todo el de Alan García, en el cual se llegó a una hiperinflación de más de 2.700%, que es algo crítico que ha vivido el país. Debido a las causas, mira, como te digo, emisión inorgánica, cuando se emite mucho dinero, cuando hay mucho dinero y no aumenta la producción, la gente tiene un montón de dinero. Puede comprarse carros, por ejemplo, pero solamente hay un carro. Entonces, ¿qué pasa con el precio de ese producto? Sube. Para que no sube el precio de ese producto, tienen que haber más productos, cosa que la gente puede elegir. Si es que hay mucho dinero en la economía, pero no aumenta la producción, aquí ocurre la inflación, ¿ya? Las consecuencias sí son bastante complicadas, fuertes. Por ejemplo, la dolarización de la economía, lo que pasa en Ecuador. En algún momento Ecuador también vivió una inflación terrible, una inflación bastante fuerte, y su economía se dolarizó. La gente ya no quería guardar ni usar pesos ecuatorianos porque no valían nada, prefería usar dólares. Y ya cuando se logró la estabilidad del país, el peso ecuatoriano equivalía al dólar norteamericano. Creo que es un dólar ecuatoriano, no recuerdo bien. Pero valen lo mismo. La moneda de Ecuador y el dólar valen lo mismo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Por ejemplo, disminuir la masa monetaria. Dejar de emitir dinero. Aumentar la producción. Porque cuando hay más productos, el precio baja. Esa es ley de la oferta. Aumentar los ingresos estatales. ¿Y cómo los aumenta? Por ejemplo, vendiendo sus empresas. En algún momento Perú tenía muchas empresas estatales. El caso de Entel Perú, por ejemplo, y luego se lo vende a Movistar. Tenía el caso de Petroperú, que se lo termina vendiendo a Repsol. Tenía Electroperú, que se lo vende a Edenor y a Luz del Sur en su momento. Cuando vende esas empresas, el Perú gana dinero. Pero se queda sin empresas, obviamente. Y eso tiene que servir y ayudar para que la gente cambie sus expectativas. Tiene que estar segura de que el país va a darle garantías para que siga trabajando, siga invirtiendo, siga gastando. En plena economía, por ejemplo, en plena pandemia actual, en la que estamos viviendo ahora, el Estado nos tiene que garantizar que lo que estamos trabajando nos va a servir para abastecernos. Por eso que Gamarra, esas tiendas grandes, están teniendo algunos problemas porque la gente aún no confía al 100% en las medidas que está tomando el Estado peruano para recuperar nuestra economía.